Sí, muy buenas tardes a todos mis hermanos. Estamos aquí ya listos para continuar con nuestra serie de clases, una espiritualidad emocionalmente sana. Quiero comentarles que toda esta serie de clases la vamos a estar viendo de manera continua, tanto en las reuniones de iglesia el miércoles, como en las reuniones de charla los miércoles, y su servidor va a estar compartiendo estas clases. Ahora, ¿cuál es el propósito de que estemos reunidos por charla? Pues precisamente es confraternizar, porque de igual manera, pues podríamos pensar, pues me hubiera conectado a una reunión de Zoom y ya, ¿verdad? La puedo ver. Pero mis hermanos, ya la pandemia ya terminó, ya la gran mayoría de nosotros está vacunado, ¿verdad? Y el nivel de contagios también ya es mucho menor. Además de que tenemos semáforo verde, ¿verdad? En nuestra ciudad. O sea, las autoridades ya no nos prohíben, ya no nos limitan a que podamos tener nuestras reuniones. Y el punto es que vayamos ya considerando esto para que ya no dejemos de reunirnos los miércoles, hermanos, tanto los miércoles en la iglesia como los miércoles en las charlas bíblicas. Vamos a seguir topando este tema. Por ahí habíamos visto el miércoles pasado en la iglesia 5 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma, pero eran 10, así que en este momento vamos a ver los otros 5 que nos hacen falta. Yo te pido que pongas todo tu corazón en esto que vamos a ver y que no pierdas a final de cuentas la fe y la esperanza. Miren lo que dice la escritura, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. La verdad es que cuando podemos estar viendo estos temas, nos damos cuenta que nuestro pasado muchas veces nos atormenta, ¿verdad? Que nuestro pasado muchas veces, hermanos, nos puede entristecer, nos puede hacer pensar que no tenemos un remedio, nos puede hacer creer que no hay esperanza para nosotros, pero aquí dice la Biblia que cada día se renuevan las bondades de Dios. Todos los días, es decir, ayer en la mañana, cuando amaneció, las bondades de Dios, su misericordia, su paz, sus bendiciones se renovaron. Y hoy que volvió a amanecer, otra vez Dios te ofrece una vez más todas sus bondades. ¿Y qué crees? Mañana otra vez Dios, nuestro Padre, te va a ofrecer todas esas bondades. Que mis hermanos, si bien es cierto, como les decía, a veces este tipo de temas nos pueden llegar incluso a retar, nos pueden llevar a que vayamos a una área de nuestro corazón a la cual no queremos ir, pero es necesario que lo podamos hacer para tener una espiritualidad emocionalmente sana. Ya hemos visto 2 clases desde que comenzó esta serie y hemos visto cosas, a mí en lo personal me han ayudado, cosas que me han ayudado. Así que quiero comenzar compartiéndoles pantalla, pero antes quiero pedirles que me acompañen en una oración. Bendito Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque cada día se renuevan tus bondades. Tú eres bueno y compasivo y te doy gracias porque estoy reunido aquí por este medio con mis hermanos. Te pido que bendigas este encuentro que estamos teniendo una vez más después de hace ya tanto tiempo, Señor, después de hace 2 años. Así que te pedimos bendigas nuestra confraternización, que bendigas los alimentos, que bendigas todo lo que hacemos, Padre, que tú seas honrado y exaltado con nuestras vidas. Permítenos, Señor, seguir cambiando y no darnos por vencidos hasta que nos parezcamos más a Jesús emocionalmente y espiritualmente. Bendito seas y es a través de Jesús que te quiero orar, pedir y suplicar estas cosas. Amén. Excelente, hermanos. Quiero compartir con ustedes pantalla porque vamos a ver los otros 5 síntomas. Miren, les voy a leer lo que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿de acuerdo? Vamos, primero quiero compartirles de una vez pantalla. Vamos a maximizar aquí.
Muy bien. Está un poquito lenta la computadora, pero mientras se maximiza, quiero irles compartiendo. La semana pasada, hermanos, el miércoles pasado, vimos, ¿verdad? De los 10 síntomas principales de la espiritualidad emocionalmente enferma, alcanzamos a abarcar 5, mis hermanos. ¿De acuerdo? Vimos 5. El primero fue usar a Dios para huir de Dios. El segundo síntoma de una espiritualidad enferma fue no hacer caso de los sentimientos de ira, tristeza y miedo. El tercer síntoma fue renunciar a las cosas malas. Ya vimos de qué trataba, ¿de acuerdo? El cuarto fue negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Y el número quinto, dividir nuestra vida en secular y sagrada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver los otros 6. Los otros 5, perdón. Uno de ellos es, el número 6 es hacer para Dios en vez de estar con Dios. Permítanme, se me trabó aquí la computadora. Bueno, ahorita les comparto pantalla. Está un poquito lenta, pero el síntoma número 6, hermanos, es hacer para Dios en vez de estar con Dios. Y ahorita lo vamos a analizar. Ese es otro síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. El número 7, excluir el conflicto, la espiritualidad. El número 8, disimular el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso. El número 9 es vivir sin límites. Y el número 10, juzgar el viaje espiritual de otras personas. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, muy bien, vamos a ver si ahora sí me permite compartir pantalla, la presentación. Perfecto. Excelente. Veamos. Vamos a analizar este punto número 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Muy bien, las grandes prioridades de nuestra cultura occidental son precisamente producir y conseguir cosas. Vivimos en una cultura, hermanos, acá en el occidente, donde, si ustedes se dan cuenta, muchos de los libros que se publican son para la superación personal, para lograr tus metas, para producir más dinero, para que todas las cosas y tus negocios te salgan súper bien, increíbles. Y esa es mucha de la mentalidad que tenemos acá en el occidente. No todo de esa forma de pensar es malo, pero sí lo que Dios nos llama y hemos estado aprendiendo es que hay que tener un balance adecuado y espiritual en todas las cosas, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta, este tipo de cultura occidental, esta manera de pensar se impregna en nuestras mentes y cuando sentimos que no estamos siendo productivos, que no alcanzamos todas nuestras metas, todo el dinero que queremos, nos empezamos a sentir mal, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque el escritor abarca este tema y critica esta manera de pensar. Orar y disfrutar la presencia de Dios es un lujo. Ahora hay mucho que hacer porque las personas están perdidas y el mundo, perdón, tiene grandes problemas. ¿Ok? Bueno, para algunos cristianos esta es otra manera de pensar, ¿verdad? ¿Saben qué? Ahorita no tengo tiempo de disfrutar un gran tiempo con Dios, de levantarme temprano, de orar y leer, de irme a la naturaleza y contemplar el cielo, ¿verdad? Un día en la noche subirme a la azotea de mi casa, acostarme y ver las estrellas, tomarme un té y buscar la presencia de Dios. Ahorita no hay tiempo de eso, de orar y disfrutar. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que se están perdiendo, hay muchas cosas que hacer. Están perdidas en el pecado y se van a ir al infierno. El mundo tiene muchísimos problemas como para que yo busque la paz interior y busque a Dios. Miren lo que dice Mateo 9:37. Vamos para allá, hermanos. Por favor. Mateo, capítulo 9, versículo 37. Dice la Biblia, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor
que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Hay dos partes importantes. El versículo 37 es que la cosecha grande, ¿verdad? La cosecha es grande y los obreros pocos. Esto nos puede llegar a perturbar en ese sentido, ¿verdad? De decir, pues como yo no tengo el tiempo, no puedo darme el lujo de disfrutar un tiempo espiritual así intenso, ¿verdad? No tengo el tiempo de irme unos cuantos días a descansar al monte, a pensar en Dios. No tengo tiempo de eso. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos y hay mucho trabajo que hacer. Podríamos llegar a pensar de esa manera, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros pensamos así, hay algo que no está bien en nosotros. Hay algo que espiritualmente y emocionalmente no es acorde a lo que señalan las escrituras. Quizás de inmediato vendría la respuesta, ¿verdad? En el versículo 38. Así quieren al Señor que está a cargo de las cosechas y pídanle que envíe más obreros a sus campos. También podría ser la respuesta inmediata. Y la verdad es que a veces, hay algunos cristianos que nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? De decir, bueno, pues ahora ya me voy a dedicar únicamente a leer libros espirituales, la Biblia, y poca acción, ¿verdad? Poca aplicación de lo que Dios nos ha enseñado para nuestras vidas. Entonces hay que buscar ese equilibrio, mis hermanos. Te insto a que salgas a la calle, a que disfrutes de un buen tiempo con Dios en la naturaleza. A veces les comparto a mis hermanos, a los líderes de región, ¿verdad? Cuando hablamos de la predicación y cosas así, que me siento seco. Me siento seco, a veces no siento que fluye nada por mi cerebro, ¿verdad? Cuando estoy preparando alguna clase. Pero les digo, les he compartido que algo que me ayuda a salir adelante es precisamente el que yo salga a la naturaleza. Eso me ayuda bastante. Vamos a continuar. El trabajo para Dios que no se alimenta con una vida interior profunda en él, finalmente se contamina con otras cosas, como el ego, el poder, la necesidad de aprobación de los demás. ¿Ok? Entonces, mucho trabajo no implica, hermanos, que estamos siendo sanos espiritualmente. No quiere decir que estamos cerca de Dios incluso, ¿verdad? Recordemos, yo quisiera que mientras avanzamos, no se nos vaya olvidando el tema principal. El tema principal del que estamos viendo ahorita, el síntoma es hacer para Dios en vez de estar con Dios. Entonces, hermanos, el que estemos todo el tiempo ocupados en tareas espirituales o que tienen que ver con la iglesia o el discipulado, no significa que estemos con Dios. Porque cuando hacemos muchas cosas sin la presencia de Dios, eso se puede convertir en ego, en competencia, en poder, en tener esa gran necesidad de que las demás personas nos vean y nos reconozcan y nos aplaudan, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo, por todas las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Nuestra labor para Dios solo puede fluir adecuadamente de una vida con Él. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacemos, qué increíble y qué especial sea, o qué increíble sería, perdón, que nuestra labor fluya de manera adecuada, que todo lo que hacemos, si hay a veces trabajo arduo, amén, qué increíble que sea trabajo arduo, pero que sea una labor que nos conecta directamente con Dios. Cuando hacemos muchas cosas y no es así, no nos estamos uniendo en una vida consagrada con Él, no tiene sentido. Muy bien. Ahora vamos al síntoma número 7. No sé si te identificaste con el síntoma número 6. Me gustaría que todos, mientras vamos avanzando, mis hermanos, vayamos analizando y pensando, ¿me identifico con este síntoma? Muy bien. El síntoma número 7 de una espiritualidad emocionalmente enferma es este. 7. Excluir del conflicto la espiritualidad. Bueno, todos sabemos que desgraciadamente
Este mundo se conflictuó desde la desobediencia de nuestros antiguos padres, ¿verdad? De Adán y Eva. A partir de ahí comenzó todo a conflictuarse y los problemas y conflictos están por todas partes, mis hermanos. Están en el gobierno, estamos viendo cómo ahorita en la actualidad 2 naciones están confrontadas, hay gente muriendo. Políticamente hablando hay muchos problemas, socialmente hay muchos problemas, ¿verdad? Hay muchas personas yendo de un lugar a otro, saliendo de sus lugares de origen porque no tienen trabajo y no tienen que comer. Problemas sociales de este tipo, ¿no? La migración, problemas sociales como la prostitución, problemas sociales como el narcotráfico, los conflictos están a la orden del día. Tienes incluso conflictos con tus propios compañeros de trabajo. Eso es algo que no vamos a poder evitar y que sería importante que de una vez lidiemos con esta verdad. Vamos a lidiar todo el tiempo con los conflictos. Lo importante aquí es, ¿qué haces cuando te enfrentas con la tensión y la confusión que ocasionan los desacuerdos? Estos desacuerdos eh, provocan enojo, estos desacuerdos provocan tensión, nos sentimos tensos, nos sentimos confundidos porque no sabemos qué hacer. A ver, ¿qué hacemos en esos momentos? Ya sabemos que es algo que no vamos a poder evitar, pero ¿qué hacemos? Muy pocos de nosotros venimos de familias donde los conflictos se resuelven de una manera madura y sana. Te voy a decir algo en lo personal, los conflictos en mi casa, con mis padres, como yo les he venido diciendo, los amo mucho, pero ellos también sufrieron mucho cuando eran niños y ellos aprendieron una forma de arreglar conflictos. Bueno, arreglar entre comillas, ¿verdad? Eh, Cuando no son los problemas abordados, resueltos por medio de la palabra y la sabiduría que nos da Dios, realmente nunca se resuelven. Solamente hay gargantas apretadas, dientes rechinando y malas actitudes en el corazón de las personas. Entonces, ellos aprendieron una forma en que se resolvían los conflictos, nos la pasan a nosotros, esto es algo que es muy común, y nosotros podemos también de esa misma manera transmitir a nuestros hijos cómo es que se resuelven los problemas. ¿Te consideras una persona que resuelve los problemas de manera madura y sana? Jesús nos enseña que los cristianos sanos no evaden el conflicto. Bueno, si alguien tenía conflictos en este mundo, pues imagínense, era Jesús, ¿verdad? Él tenía conflictos en todas partes, en muchas partes a donde él iba. Y en algunas veces tenía que decirle la verdad a las personas, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros no le demos la vuelta a los problemas. Hay personas que le dan la vuelta a los problemas, que saben que el enfrentar una situación complicada les va a requerir una gran porción de espiritualidad, una gran porción de paciencia, una gran porción de madurez. Y podemos optar por desviarnos para no enfrentar esos problemas. Podemos optar por evadir el conflicto, por salirnos por la tangente, porque muchas veces es doloroso, es frustrante, es doloroso tener problemas con otras personas. Pero bueno, es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos, hermanos, que el excluir del conflicto la espiritualidad es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente sana. Una pregunta, ¿tú eres de estas personas que evaden los conflictos porque sabes que va a haber alguna situación ríspida y que te va a requerir una gran porción de espiritualidad, de carácter y de madurez? Bueno, ok, esta fue la número 7, ¿verdad? El síntoma número 7. Ahora vamos a analizar el síntoma número 8 de una espiritualidad emocionalmente enferma. Este síntoma es disimular el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso. ¿A quién le gusta, mis hermanos, hablar de sus fracasos? ¿A quién le gusta hablar de sus debilidades?
¿A quién le gusta hablar y admitir que está quebrantado completamente? Es muy rara la persona, ¿verdad? Que en la actualidad podría decirse que hace alarde de estas características en su carácter. Es muy raro encontrar a alguien que haga alarde de su quebrantamiento, de su debilidad y de sus fracasos. Bueno, cuando nosotros disimulamos esto en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma. La presión de presentar una imagen fuerte de madurez espiritual nos persigue a la mayoría de nosotros. Queremos mostrarnos fuertes, queremos mostrarnos inamovibles, inquebrantables, mostrar esa madurez, que nuestros hermanos siempre nos vean estables espiritual y emocionalmente. Y es como una olla de presión. El otro día estaba viendo una noticia de un boxeador que yo en lo personal admiro, es muy bueno, es un boxeador cubano, y a él le explotó una olla express en la cara. Y señalaron que iba a quedar sin ver por algún tiempo. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? Un hombre tan talentoso que iba a quedar ciego, no iba a poder ver durante algún tiempo derivado de este accidente. Pues así estamos, como una olla de presión. Esa olla de presión que le explotó a este jugador estaba tan llena dentro de, de tanta fuerza que quería salir, que quería este, escabullirse y terminó explotando. A veces sentimos ese tipo de presión sobre nuestras vidas. Somos presa de personas que con sus comentarios, sus actitudes, nos presionan desde fuera hacia adentro. También la sociedad nos presiona, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, un cristiano, ¿por qué es así, no? Deben de vivir perfectos, ¿no? Se deben de ser perfectos como Jesús. Tenemos presión por todas partes. Entonces, esta presión nos lleva a sobreactuar, nos lleva a presentar una fachada falsa de lo que realmente somos. Una imagen distorsionada, una imagen que pareciese fuerte, pero es muy débil. Entonces, necesitamos tener cuidado porque si somos así, si disimulamos este quebrantamiento, esta debilidad y nuestros fracasos, es muy probable que estemos en una emoción, en una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos borrar para siempre ciertos acontecimientos de los libros de nuestra historia personal? Hay cosas que nos avergüenzan, ¿verdad? De que decimos, híjole, ¿por qué me pasó a mí esto? Siendo cristiano, ¿por qué pasó esto, aquello? Y ¿saben qué? Lo tratamos de esconder en nuestras pláticas, en charlas bíblicas, con nuestros amigos. Tratamos de no tocar el tema. Cuando se trata de hablar cosas serias y profundas, ahí nos paramos, nos detenemos para no tener que hablar de todos nuestros fracasos. Pero ¿saben qué? Es increíble lo que señala este libro. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia nos muestra a muchos personajes que tuvieron grandes fracasos. Por ejemplo, David escribió una canción sobre su fracaso. ¿Cómo sería, mis hermanos? Imagínense, algo que entendió David es que su fracaso podría ser una catapulta para que otros pudiesen aprender de él y ser mejores personas. Y él no la escondió, él escribió una canción, escribió un salmo sobre lo horrible que se sentía y lo que pasó con él cuando pecó contra su Dios, cuando se convirtió en un asesino, en un adúltero, en un mentiroso. ¿Cómo sería que tú hoy decidieras escribir una canción sobre tu pecado, sobre tu fracaso, para que fuese una fuente de vida para otras personas? David sabía que el sacrificio, dice una escritura, David sabía que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Miren lo que dice, vamos a leer
Salmo 51:17. Si no me equivoco, es la misma escritura, pero vamos a ver si contiene un poco más el versículo. Bien, Salmos 51:17. Dice en la Nueva Traducción Viviente: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Qué especial, ¿verdad? Porque cuando llegamos a este punto en nuestras vidas, cuando somos quebrantados, quebrados por dentro de una manera espiritual, es cuando estamos siendo aceptados por Dios, según este hombre, según David. ¿Se imaginan? ¿Cómo sería, hermano o hermana, que tú escribieras una canción de tus fracasos y de tus... El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, del 7 al 10, miren lo que dice. 2 Corintios, en la misma versión, voy a estar en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice la Biblia: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En otras ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí tenemos otro personaje de la Biblia que se jactaba, que presumía. Vemos cómo David hablaba acerca de sus fracasos y sus pecados. Pero aquí parece que el apóstol Pablo hasta los presume, ¿verdad? Y dice: sí, yo soy ese débil, yo estoy en debilidad, soy frágil, pero de eso me siento orgulloso, porque así veo realmente cuál es el poder de Dios en mi vida. ¿Cuántos cristianos conoces, hermano, que hablan de esta manera? ¿Cuántos hermanos en la actualidad conoces que tengan este corazón? La Biblia no oculta los defectos de sus personajes. Eso es increíble porque de verdad, si los personajes de la Biblia fueran perfectos, invencibles, que no dudaban, que no fracasaban, que no tenían miedo, que no se acobardaban, pues realmente nosotros estaríamos fritos, ¿verdad? En la vida real. Pero miren, Moisés fue un asesino. La esposa de Oseas, el profeta, era una prostituta. El apóstol Pedro negó a Dios. Noé se emborrachó, imagínense, se emborrachó. Jonás era racista. Jacobo era mentiroso. Juan Marcos abandonó a Pablo. ¿Recuerdan que por eso tuvo un problema Pablo y Bernabé? Porque Bernabé quería que Juan Marcos siguiera todavía con ellos y Pablo dijo: no, pues este hombre nos abandonó, este cuate nos dejó abajo, como dicen hoy los chavos. ¿Cómo nos lo vamos a volver a llevar? Nos puede volver a hacer lo mismo. Entonces ahí se dividieron, se separaron, no se dividieron, perdón, sino siguieron en el mismo propósito, pero sí se separaron, ¿no? Elías se encolerizó, este profeta se enojó, llegó a la ira. Y Jeremías era depresivo y suicida. Imagínense, era depresivo y suicida. Tomás dudaba, Moisés tenía mal genio y Timoteo tenía úlceras. ¿Qué tal, hermano? Cada ser humano depende de Dios y de los demás. Esto es algo que no debemos olvidar. No hay que hacernos los fuertes, sí hay que mantener un espíritu de honorabilidad, ¿no? No permitir también que cualquier cosa nos destruya o nos debilite, ¿no? Pero sí entender que necesitamos de los demás y sobre todo
de Dios en esta área de nuestras vidas. Todos sin excepción tenemos nuestros grandes defectos y angustias. Perfecto. Esta fue, hermanos, el síntoma número 8 de una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Te identificas? ¿Sientes que hay algo de esto en tu vida o mucho de esto en tu vida? Bien. Ahora vamos al síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. El síntoma número 9 es vivir sin límites. Muy bien. Cristianos llevan consigo la culpabilidad de nunca hacer lo suficiente. ¿Te has sentido así? Yo sí, hermanos. Siento una presión. Quisiera a veces que el día fuera como de 40 del doble, ¿no? De 48 horas, o que mi cuerpo pudiera alcanzar que con 2 horas de descanso de sueño, yo ya pudiese estar súper bien para todas las demás 22 horas usar el tiempo. Pero esto también está mal, hermanos, esto no es correcto. Por algo Dios nos hizo como somos. Por algo Dios dispuso que necesitásemos 8 horas de descanso, porque Él quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. No podemos hacer todas las cosas. No está bien que te sientas culpable por no alcanzar a hacer todo. El trabajo espiritual es interminable. Esto es imposible porque somos humanos. Esta culpabilidad produce desaliento, produce desánimo, produce cansancio, produce el querer tirar la toalla, a no volver a intentarlo. Hay que tener cuidado con estos sentimientos de culpabilidad porque es algo enfermizo. El tema central aquí que estamos analizando está relacionado con nuestros límites y nuestra humanidad. Todos tenemos límites. De hecho, hay un libro espiritual que se llama Límites y es muy importante que podamos entender este tema. Todos tenemos un límite hasta donde nuestro cuerpo nos puede llevar, nuestra humanidad. No somos Dios, eso es algo muy importante que necesitamos reconocer. No somos Dios. Miren lo que dice Filipenses 4:13. Vamos para allá. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Este pasaje lo podemos malinterpretar, porque aquí lo que estaba analizando o diciendo el apóstol Pablo es que el mensaje que nos revela en este caso era el de aprender a estar satisfecho en cualquier situación. Él decía, he podido hacer frente a todo porque Cristo me sostiene. ¿A qué? Al hambre, ¿verdad? A, a estar en situaciones de peligro, situaciones complicadas, etcétera. Pero lo podemos llegar a malentender, de pensar, todo lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque Cristo está conmigo. Todo, aún en mi humanidad, cualquier cosa yo podría hacer, porque no me cansaré, porque no me desanimaré, porque no me enfermaré, es más. Hermanos, hay que reconocer que somos seres humanos y que estamos en este momento en un estado limitado físicamente, intelectualmente y hasta emocionalmente, podría decirlo. Miren, como les había compartido ya hace algunas clases en la prédica el domingo, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Jesús no curó a todos los enfermos. Miren, él en su estado de humanidad, 100% hombre, ¿qué creen, hermanos? No podía estar como el Espíritu Santo en todas partes al mismo tiempo. Él sí podría dar algunos pasos y caminar muchos kilómetros, pero no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, siendo humano. Y nosotros tampoco podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Como les decía, Jesús no curó a todos los enfermos. Jesús no resucitó a todos los muertos.
Jesús no alimentó a todos los mendigos hambrientos. Jesús no creó centros de trabajo para todos los pobres en Jerusalén. Jesús no lo hizo y nosotros no debemos sentirnos obligados a poder hacer todo, hermanos. ¿Por qué tantos cristianos están tan desesperados, agotados, sobrecargados y agitados? Porque podemos tener esta presión en nuestras vidas. Hermanos, no podemos hacerlo todo. Somos seres humanos y Dios ha hecho así como estamos tú y yo, con un propósito. Pocos cristianos establecen la conexión entre el amor propio y el amor hacia los demás. Para que esto pueda funcionar a largo plazo, para que tú puedas tener pilas, hermano y hermana, por mucho tiempo para servir a Dios, y que no solamente sea una etapa de tu vida, porque hay quienes podemos ser así. Solo servimos a Dios una etapa de nuestras vidas y después ya estamos cansados y después ya estamos desanimados y ya no queremos nada de la iglesia. Pero esto no debiera ocurrir. Por eso necesitamos un balance y una conexión entre cuánto nos amamos y cuánto de la misma manera amamos a los demás. Miren lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Disculpen, la perrita a veces ladra. Primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y cuando esto de verdad es interpretado de manera incorrecta, podemos perder el piso y podemos desbalancearnos con respecto a cómo amarnos nosotros. Recuerda que primero necesitas estar completo tú, enteramente, lleno para poder darte a otras personas, porque bien dicen que uno no puede dar lo que no tiene. Esto no nos debe limitar también, ¿verdad? Así, no, todavía no soy como Jesús, por eso no le doy a nadie, por eso siempre estoy apático. No, no, mis hermanos. Sí, hay que entender que necesitamos amarnos. Acuérdense lo que dice el mandamiento, ¿sí? Que amemos a los demás como a nosotros mismos. ¿Cómo sería que esta frase de la escritura dijera, amarás a los demás y a ti no? Pero no, hermanos, dice la escritura, amarás a tu prójimo así como te amas tú. O sea, el mandato es que amemos a nuestro prójimo y el mandato es que nos amemos también. Dios quiere que nos amemos a nosotros. Y por último, el último síntoma que vamos a ver de una espiritualidad emocionalmente enferma es juzgar el viaje espiritual de otras personas. ¿De acuerdo? Mira lo que dice aquí, si estás ocupado con tus propios errores, no tienes tiempo de mirar a aquellos de tu prójimo. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Es interesante, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho de verdad. Cuando nosotros entramos en una introspección de nuestra vida, nos damos cuenta que tenemos un montón de errores. Y cuando los ubicamos, podemos empezar a trabajar en ellos. Pero es ahí donde nuestra mirada se enfoca más hacia adentro de nosotros y perdemos, ahora sí que la oportunidad de estar viendo solo los errores de los demás. Cuando estamos ocupados, ciertamente, en nuestros propios errores o en corregirlos, en parecernos más a Jesús, no nos va a importar tanto los errores de los demás. Muchos de nosotros no tenemos ningún problema en dar consejos ni en señalar pecados. Para nosotros es muy fácil y muy natural. Pero esto también puede hablar acerca de, pues, de nuestra espiritualidad emocionalmente enferma. Porque, pues sí, es muy fácil, como dice aquí, que poder enseñar y darle consejos a los demás y, y señalar sus pecados, ¿verdad? Eso es muy, muy fácil. Y poder vivir haciendo juicio de todos los seres humanos.
mucha enseñanza de nuestro Dios, ¿no? Entonces, hermanos, ahorita con esto acabamos de ver los 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Te recuerdo, vamos a leerlos todos y ya ahorita al final tu líder de charla te va a decir cuál va a ser la actividad para complementar estas dos clases que hemos visto acerca de este capítulo del libro. Te recuerdo, la número 1, el síntoma número 1 de una espiritualidad emocionalmente enferma fue usar a Dios para huir de Dios. La número 2, no hacer caso de los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Número 3, renunciar a las cosas malas. Número 4, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Número 5, dividir nuestra vida en secular y sagrada. Número 6, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Número 7, excluir del conflicto la espiritualidad. Número 8, disimular el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso. Número 9, vivir sin límites. Y la número 10, juzgar el viaje espiritual de otras personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Un segundito. Perfecto, mis hermanos. Pues eso es todo por el momento. Muchas gracias a todos por escucharme. Cuídense y que estén muy bien. Hasta pronto.